Bueno, uno de los... empresariado dominicano está proponiendo un pacto entre las organizaciones políticas para que salgamos de este atolladero. Digamos que coincide con la propuesta ya de 3 organizaciones políticas que lo hicieron en conjunto este domingo. El Partido de la Liberación Dominicana también ha propuesto que se abra ese diálogo. La Junta Central Electoral dice que tiene que dialogar. Entonces, a lo que uno tiene que preguntarse es qué es lo que hace falta para que se sienten. Vi ayer muchas declaraciones de dirigentes de diferentes organizaciones políticas pelearse por quién lo dijo primero. No, porque nosotros fuimos que propusimos tal cosa, no, que fuimos... Ese no es el problema, en este momento es que se sienten. El documento del CONEP dice un voto por la democracia y el país, y está abogando porque se investigue lo ocurrido, que se investigue y que se pueda establecer consecuencias, quiénes son los responsables, cómo pasó lo que pasó, y que se establezcan responsabilidades. Eso de entrada, pero saludan la entrada de la OEA, del AIFES y de UNIORE en la investigación y están confiados en que los resultados de estas instituciones van a ayudar a fortalecer la democracia en la República Dominicana y ayudarían a entender que hay un resultado imparcial en esa investigación. Entonces, el CONEP, no es el CONEP, son un conjunto de organizaciones del empresariado dominicano, la mayoría de ellas está bajo la sombrilla del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Estamos hablando de 70 entidades, entre ellas 21 de la sociedad civil, y el resto del empresariado dominicano están abogando porque se haga un acuerdo y dice, debemos avanzar con pasos firmes, decididos a que nada ni nadie atente contra nuestra democracia. Los dominicanos tenemos el derecho constitucional de expresar nuestra voluntad y queremos acudir de manera cívica a ejercer el derecho al voto en las próximas elecciones del 15 de marzo y del 17 de mayo. Trabajaremos por generar las condiciones para que dichas elecciones se celebren de manera transparente y ordenada. Y hemos visto las pacíficas manifestaciones de jóvenes en todo el país, escuchamos sus voces y compartimos sus anhelos de un futuro mejor para la República Dominicana. Hacemos un llamado, y está en el párrafo que subrayado en este momento, hacemos un llamado al liderazgo político nacional para que, con la madurez que ameritan las circunstancias, suscriban un gran acuerdo que recoja los compromisos necesarios para que se respete el voto y así garantizar la plena democracia. Y como podemos ver, cuando nos desplazamos hasta el final, estamos hablando de unas 21 organizaciones de sociedad civil y 70 del empresariado dominicano que firman este documento. Digamos, Javier, que ahora lo que se necesita es establecer qué debe contener ese documento. Ese documento, nos vamos a ir hacia las bases claves de establecer un proceso electoral transparente, democrático, donde se respeten los derechos de la ciudadanía. Y cuando uno se va al fondo de esta propuesta, uno dice, ¿cómo es posible que entre adultos que se supone que están trabajando para fortalecer la democracia en la República Dominicana, entre adultos que hablan de gobernar, haya que ponerse de acuerdo para hacer lo que desde el principio se supone que tienen que ejecutar, que es ir a elecciones confiados de que hay una competencia libre, de que hay un órgano electoral confiable y de que la gente va a poder votar y que su voto se va a traducir en una decisión final a la hora de sumar esa votación. El hecho de que aquí estemos hablando de un nuevo pacto nos hace recordar los 90, nos hace recordar que entonces no hemos avanzado tanto como habríamos querido. Estamos en la misma situación, estamos hablando de falta de confianza en el órgano electoral por lo ocurrido, hay que decirlo, o sea que con razón. Estamos hablando de manifestaciones en la calle, estamos hablando de cierto nivel de tensión, aunque ahora se ha manejado mejor que en otras ocasiones la crisis política, porque hemos tenido situaciones más difíciles para esa época, pero estamos hablando otra vez de una comisión de veedores o de notables que den seguimiento a las elecciones. Habría que ver cuáles son las cualidades, las capacidades de esas personas para observar lo que está pasando en las elecciones y tomar decisiones, si ya hay una Junta Central Electoral, como si volviéramos a los 90. Sí, sobre todo por esa última parte, Amelia, sobre la propuesta que vienen haciendo distintos sectores
conformar una especie de comisión. Bueno, ayer mismo Hipólito Mejía presentó un comunicado donde sugería que se incorporara a Agripino Núñez Collado, que ha sido un importante mediador de crisis políticas en nuestro país y que reconocemos ese aporte y ese trabajo que Agripino Núñez Collado ha venido haciendo en nuestro país en ese sentido. Pero como tú señalas, quizás es momento de que las instituciones dominicanas y las propias organizaciones políticas pues puedan encontrar los canales y los caminos que permitan establecer los acuerdos necesarios para que la democracia en nuestro país avance y no tenga los riesgos y los peligros que ha tenido y que amenazan la estabilidad de este sistema político. El diálogo político de por sí es importante, ojalá que en nuestro país de manera permanente pueda haber diálogo entre las distintas fuerzas políticas y en esta ocasión mucho más, sobre todo porque atravesamos por una crisis que generó la suspensión de las elecciones del 16 de febrero, que tiene muy poco y ha tenido muy poco precedente en nuestro país. Por lo menos la suspensión de unas elecciones no la habíamos tenido en la República Dominicana y no se conoce de una acción de esta naturaleza en otros países de la región, y frente a una crisis de dimensiones tales, pues lo que se espera es que el liderazgo político nacional esté en la capacidad de dialogar y de establecer acuerdos. Y nosotros lo hemos dicho acá, que es importante el proceso que se lleva desde la Junta Central Electoral en audiencia pública con los delegados y representantes de todos los partidos políticos para la organización de las elecciones municipales y la organización de las elecciones presidenciales y congresuales. Y van tomando medidas y ese espacio en la Junta Central Electoral va funcionando y qué bueno que así sea. Lo que esperamos es que concluya en los consensos que lleven a tomar las medidas necesarias para unas elecciones transparentes, unas elecciones justas y libres como la que está demandando la población dominicana en las calles, sobre todo los más jóvenes. Ahora, aparte de ese proceso de diálogo que se lleva a cabo en la Junta Central Electoral, se requiere de un diálogo y de establecimiento de consenso al más alto nivel de los distintos partidos políticos y de los distintos líderes. Y ese diálogo debe conducir primero a dar las mayores garantías que requiere el proceso electoral del 15 de marzo y el proceso electoral del 17 de mayo. Eso tienen que conversarlo los líderes de los partidos políticos, como el tema de la investigación que se está realizando y los resultados de esta investigación, y al mismo tiempo el tema de la campaña electoral. ¿Qué tipo de campaña electoral debemos llevar a cabo en la República Dominicana de manera que ésta se caracterice por la transparencia, por la equidad en la competencia electoral, porque no se use y abuse de los recursos públicos en medio de la campaña que dé ventaja a determinados candidatos? Son de las cosas que tienen que acordarse, y más allá de eso, el liderazgo político tiene que asumir la responsabilidad de poner los intereses del país y de la democracia dominicana por encima de cualquier interés grupal, por encima de cualquier interés partidario, y se debe garantizar estos procesos electorales, que los mismos sean realizados en paz, pero al mismo tiempo, después de las elecciones, los líderes políticos en la República Dominicana tienen que sentar las bases en un acuerdo de esta naturaleza para impulsar los cambios o continuar impulsando los cambios que requiere el sistema político dominicano para modernizarse, para que sea mucho más democrático y para que se fortalezcan las instituciones de nuestro país. Nosotros en la República Dominicana recientemente aprobamos la ley de partidos políticos, la ley del régimen electoral,
pero se requiere al mismo tiempo de una voluntad y una disposición de los partidos políticos para cumplir con todo lo que está establecido en estas leyes. Es decir, es muy importante el que se pueda desarrollar y llevar a cabo un diálogo de esta naturaleza, pero al mismo tiempo es fundamental el hecho de que los partidos lleguen a esos consensos relacionados con el contexto y la coyuntura actual, que es de las elecciones, y más allá de la coyuntura actual electoral, ¿qué se va a hacer para atender ese reclamo y esa demanda de la ciudadanía de que la democracia en nuestro país sea fortalecida? Ojalá se puedan dar pasos en esa dirección. Bueno, y la conferencia del episcopado ayer, en un mensaje que emitió con relación al 27 de febrero, pues uno de los aspectos que retoma es ese, es la necesidad de un pacto nacional que ya había sido propuesto por los obispos en la carta pastoral que habían hecho para el Día de la Altagracia, para enero de este año, donde emitieron un documento donde precisamente hablaban de la necesidad de un pacto nacional. Es decir, distintos sectores están reclamando la necesidad de este acuerdo y de este consenso interpartidario. Sobre todo en el caso de la conferencia del episcopado, nos tiene acostumbrados a emitir este documento próximo al 27 de febrero, habla de una crisis de la libertad de expresión en la República Dominicana y aborda varios aspectos de la vida política nacional con miras a que se logre avanzar en este proceso electoral en nuestro país. Y este tema relacionado con la libertad de expresión está muy vinculado a todo el tema político electoral y las denuncias que se han hecho incluso de limitar la posibilidad de que empleados públicos puedan expresar su intención de voto por otras organizaciones políticas que no sean las del partido de gobierno, ese temor que se ha expresado en algunas ocasiones. Aquí, en términos generales, son muchas las cosas que el dominicano hace y puede decir, y tenemos momentos puntuales o situaciones muy puntuales donde hay que llamar la atención sobre la necesidad de respetar esa libertad de expresión. Y por otro lado, Javier, porque el tema electoral nos tiene tan sumergidos en eso, no podemos olvidar que en el país ocurren otras cosas. Le estamos dando seguimiento al tema del coronavirus y al desarrollo de esta enfermedad a nivel internacional, y usted dirá, bueno, pero es que aquí hay 27 personas en este momento bajo observación médica. Así lo informó el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas. Son 27 personas que estuvieron en China recientemente y que las autoridades dominicanas han decidido mantener bajo observación. Esto es importante porque el virus se ha propagado de manera extraordinaria en China y en otros países de la región. Estamos hablando de que ya en Corea del Sur hay casos. Tenemos casos también en Italia que obligaron a las autoridades a paralizar el desarrollo del Carnaval de Venecia, lo que significa que estamos hablando de una situación crítica importante y aparentemente se trata de un virus que todavía las autoridades médicas a nivel mundial no controlan del todo. Cuando se agrava la condición de salud del paciente puede provocar hasta la muerte. Por tanto, tenemos que insistir a la población dominicana en que esté pendiente del desarrollo de esta enfermedad, de las orientaciones que dan las autoridades. Hasta ahora parece que este virus tiene síntomas muy similares al de una gripe común, pero se puede agravar con una facilidad importante. Por eso debemos acudir ante un especialista en caso de que veamos que nuestra gripe ya pasa de ser un simple resfriado. Fiebres elevadas nos deben invitar a acudir al médico para que se hagan las pruebas del lugar. Hace unas semanas denunciábamos que había incluso dificultades para poder hacer pruebas para la gripe A y gripe B, pero ya este tema ha sido solucionado. En nuestro país los médicos están llamando la atención sobre el tema. Estamos tan sumergidos en el tema político que parecería que no hay otras cosas ocurriendo en la República Dominicana, y eso no es así. También estamos pendientes de la situación de Haití.
donde desde ayer se ha desatado un nuevo conflicto importante. Los policías salieron a la calle a protestar por sus condiciones laborales y esto ha desatado enfrentamientos con armas en Puerto Príncipe y tenemos que estar pendientes de la situación de nuestro país vecino. Cualquier cosa que ocurra en territorio haitiano que sea de gran magnitud y que genere conflictos violentos, debe ser de nuestro interés también. Como país compartimos la isla con Haití y en muchas ocasiones este tipo de conflictos lo que hace es expulsar a mucha gente de su territorio habitual y obviamente una de las salidas más importantes para garantizar su estabilidad, la estabilidad de cualquier haitiano que quiera buscar un trabajo o tranquilidad en lo que se disminuyen los conflictos, es el territorio dominicano. Así que tenemos que estar pendientes de lo que está ocurriendo allí, en esta nación que no ha logrado estabilizarse en este gobierno por más esfuerzos que ha hecho Jovenel Moïse, por las denuncias de corrupción permanente, por la debilidad institucional y la debilidad económica que enfrenta esta nación. Amelia, tenemos que hacer una pausa. Ya está con nosotros Manuel Crespo, quien es delegado político de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral, y con él hablaremos de esta coyuntura electoral, lo que se está haciendo desde el órgano electoral para la organización de las elecciones del próximo 15 de marzo y la posición de la Fuerza del Pueblo respecto a estos temas de carácter electorales que vienen a partir de la suspensión de las elecciones del 16 de febrero, del fallo del voto automatizado y de las decisiones que ha venido tomando la Junta Central Electoral respecto a los procesos electorales que están pendientes en el país. No se vayan, cuando regresemos nuestra entrevista estelar. Volvemos.